Un nuevo día en Argentina, un nuevo día en el país en donde es imposible aburrirse, porque es imposible aburrirse en Argentina. Todos los días tenemos algo nuevo por disfrutar, una nueva noche tuitera, una noche de entrar y quedarse hasta altas horas de la madrugada, scrolleando, disfrutando de los mejores memes del planeta, porque esa es otra cosa de la cual tenemos que conversar. Probablemente Argentina sea uno de los países con la mejor generación de memes a nivel mundial. El sentido del humor que se maneja acá es muy bueno. Pero la cosa es que voy a aprovechar hoy este canal secundario, este canal de Harry Live, para subir un video de coyuntura, ¿no? De los temas en los cuales, acerca de los cuales solemos conversar, ¿no? En las transmisiones de Twitch, por ejemplo. Que son cosas que están un poco por fuera, ¿no? De lo que es el mundo del cine, el mundo de las series, el mundo de la literatura, incluso, ¿no? Que son los temas que más se entiende, que me representan a mí como creador de contenido. Pero ustedes, los que me conocen en profundidad, saben que a mí me gusta hablar básicamente de todas las cosas. A mí me gusta hablar, de ahí para abajo puedo hablar de lo que sea, ¿no? Y muchas veces he hablado de política. Si no, vean la extensísima reseña que hice del Eternauta cuando fue el último gran quilombo, que ahí me mataron, me atacaron de todos los frentes posibles. Los libertarios me decían zurdo, los zurdos me decían libertario. Hay que hablar del Eternauta ese. Tenemos que continuar conversando del Eternauta, porque ¿qué pasó con el Eternauta, papi? De repente ustedes están al tanto de lo que pasó con los números. El Eternauta se desplomó como tal, avión como tal torre americana un 11 de septiembre del 2001, ¿no? Los números de audiencia, de espectadores, de views, como se le dice ahora, del Eternauta se vinieron abajo a pique a nivel mundial. Tuvieron, por supuesto, un subidón muy importante, no bien se estrenó, pero después la audiencia para abajo, pero para abajo mal, y ha dejado de ser tema de conversación en tiempo récord, ¿sí? Porque se conversó mucho y es como el Eternauta, qué buena que es el Eternauta, la mejor, vamos Argentina, mi país, make Argentina great again. Y después de repente, nada, silencio absoluto, ya nadie se acuerda del Eternauta, ya nadie conversa acerca del Eternauta. ¿Por qué nadie conversa acerca del Eternauta? ¿Por qué nadie conversa? ¿Será que de repente aquellos que salieron a rasgarse las vestiduras así como, no, es como, ¿cómo te atreves? ¿Cómo te atreves, hijo de puta, a hablar mal de la mejor serie de la historia protagonizada por nuestro Richie, Daring, motherfucker, Richard, ¿no? Y de repente, silencio, como que no estarán sintiendo por dentro de que capaz estuvieron hablando, boqueando un poco de más. Digo, ¿no? Que la serie, no les pido, por supuesto, ¿no? A los que están del otro lado, mucho menos al espectador ocasional que fue el que se conectó a esa transmisión al que fue después al video de YouTube, digamos, que es gente que no suele ver mis videos o estar al tanto, al pendiente, ¿no? de mis opiniones, que únicamente tipo vio luz y entró, ¿no? Vio un tipo hablando mal del Eternauta y entró a tirar piñas. Digo, yo a esa persona no le voy a pedir, por supuesto, que trate de tener la misma capacidad de abstracción, de pensamiento, como para poder sacar todas las ideas, ¿no? que yo planteo en esa reseña, cosa que sí se lo puedo pedir a esta altura a vos, que estás del otro lado probablemente viendo este video, ¿no? Que sos como el tipo que hace años que me viene siguiendo en redes, en YouTube, en Twitch, etcétera, y que ya más o menos sabe desde dónde encaro yo las reseñas, desde dónde estoy parado, cuál es un poco mi perspectiva, desde dónde miro, ¿no? las cosas, ¿no? Es como, viste, el chabón viste cuando uno va a armar el cubo de Rubik, una persona que sepa, porque yo no sé, que primero lo mira así, que lo mira y que después, bueno, se manda. Claro, ustedes ya saben cómo yo más o menos miro las cosas y después me pongo a conversar. Probablemente una persona que sigue mi contenido desde hace muchos años, que ya se van a cumplir, ¿cuánto? ¿10 años? Se van a cumplir 10 años, si no es que ya se cumplieron, no desde que arranqué en YouTube, un montón de tiempo, 10 años, un montón de tiempo. Bueno, no solamente comprende desde dónde digo las cosas y cuál es un poco mi enfoque, sino que probablemente haya, no te digo aprendido a pensar como yo, porque acá la idea no es que la gente aprenda a pensar como yo, ¿no? Pero sí a como poder configurar su propio sistema operativo, ¿no? Como, bueno, voy a instalar la percepción Harry. Ustedes instalan la percepción Harry y instalan la percepción, ponele el nombre del Sensacine, pelado de Sensacine. Perfecto, hay que instalarla. ¿Cómo no vas a instalar en tu sistema operativo la percepción Sensacine? La forma de ver las cosas, el mundo, el arte que tiene ese chabón, que es fucking genio, ¿no? Bueno, y podés ir instalando la que vos quieras. La que vos
quieras, la de Fareta, todo bienvenido. En tu cabeza, todo bienvenido, ¿sí? Mejor que sobren cosas a que falten, siempre. Y después, sobre todas esos programas preinstalados que ya tenés, vas armando tu propia percepción y tu propia manera, que es la más interesante. En definitiva, es lo que hice yo, por supuesto. Escuché y leí a 1.000 millones de tipos hablando de cine, 1.000 millones de podcasts. Imagínate la cantidad de podcasts que he escuchado yo. Y fui sacando las cosas más interesantes, lo que más me gustaba de cada uno, respetando y entendiendo también, ¿no?, desde dónde dice uno las cosas. Por ejemplo, a mí, ¿no? Y ahora nos ponemos a hablar de la cuestión de Cristina, de la chorra, no vamos a poner a hablar de la chorra ahora. Voy a pelar la chorra hoy, como dicen los españoles. Podcast españoles, es fundamental escuchar podcast de España hablando de cine, ¿eh? Ojo que los gallegos son grosos, allá hay unos podcasts que son buenos de verdad, pero digo, acá en Argentina, por ejemplo, hay podcasts muy conocidos. A mí me gusta escuchar varios, Frame Fatal, lo que ya se conocen, ¿no? Pero, por ejemplo, con Salvaje 70... que es el podcast de Nicanor Loretti, genio total, y Cristian Bernard, yo a veces tengo opiniones encontradas, principalmente con Cristian Bernard, que es un tipo que sabe bastante de cine, director de cine además, por supuesto, ¿no? Pero que a veces su manera de entender las cosas y sus opiniones y él lo que piensa acerca de las películas, ¿no? Principalmente algunas películas de estreno, qué sé yo, las opiniones que puede llegar a tener de directores como Tarantino, como Paul Thomas Anderson, que yo los tengo muy arriba. Viste, a mí a veces es como, no, Bernard, no te sigo, no, para mí estás equivocado, pero a mí me sirve mucho poder escucharlo a Bernard, poder entender desde dónde él dice las cosas, porque... Digo, él dice cosas de Tarantino que a mí no me gustan, porque a él no le gusta mucho Tarantino, ¿no? Ponele. Pero, sin embargo, al chabón le gustan otras cosas que a mí yo capaz tanto no las conozco, y a mí me interesa eso, escucharlo hablar al chabón de las cosas que a él le gustan, y también poder tratar de entender por qué a él no le gusta Tarantino. Ponele, no estoy diciendo una cosa, un ejemplo entre muchos ejemplos que se me vienen a la cabeza cuando hablo, ¿no?, de Salvaje 70, que para mí es un podcast en donde yo siempre, cuando lo escucho... principalmente cuando escucho a Bernard, porque con Loretti es distinto. Con Loretti yo siento que me entiendo como mucho más espiritualmente, ¿no? Somos más parecidos. Pero con Bernard, cada vez que lo escucho hablar a él, no es como una cosa de que estoy tirado en la reposera escuchando a un chabón que está diciendo cosas que es como escucharme a mí mismo. No, es como que cada vez que lo escucho yo estoy como un espectador o un radioescucha activo, porque estoy como discutiendo dentro de mi cabeza cada cosa que está diciendo él. Que está bueno eso, ¿no? Una especie de polémica en el bar. Es como que yo soy uno más que está ahí sentado y estoy como retrucando las cosas que él dice, ¿no? Entonces a mí me sirve mucho poder entender por qué a él, por ejemplo, no le gusta Tarantino. Porque en esas cosas, en ese grupo de cosas que yo quizás no comparto, de repente encuentro una verdad. De repente encuentro una verdad y digo, bueno, y en esto está bien, tiene razón lo que dice capaz. Y eso no le quita mérito y tampoco le quita peso a Tarantino dentro de mi corazón. Al contrario, lo vuelve todavía más grande y todavía más complejo, ¿sí? Porque verdaderamente los héroes, las personas, qué sé yo, que yo considero relevantes, son aquellas que tienen, una vez más, volvemos al tema, ¿no?, distintas aristas, ¿no?, distintos puntos de donde agarrarse. Cuanto más complejo sea un objeto, quizás sea, no te digo mejor, porque ya nos metemos en discusiones más filosóficas, ¿no? ¿Qué es mejor? ¿Una película sencillita que dura 60 minutos, todo clásico ahí, no sé, Ginás con las 14 horas de la flor, que es todo un quilombo, ¿viste? Bueno, no sé. Pero, sí, cuando uno se vuelve fan de algo, verdaderamente fan de algo, empezás a disfrutar más, creo, cuando vas viendo las complejidades del mito de esa persona. Por ejemplo, en el caso del deporte, uno empieza, yo te lo digo, por ejemplo, desde el lado del básquet. Yo empecé a disfrutar mucho más del básquet, que es un deporte que siempre me gustó, pero que empecé a disfrutarlo mucho más en los últimos años, cuando me empecé a meter en el mundillo de, digámosle, un poco el beef, ¿no? Que es donde uno arranca, digamos. Después vas descubriendo otras cosas, pero cuando te metes en la rosca, en por qué este se lleva mal con el otro, ¿entendés? ¿Por qué todo el mundo bardea, por ejemplo, a Kevin Durant? ¿Qué pasó con Kevin Durant? O por qué, no sé, hay algunos que dicen ahora que Haliburton se los tapó la ola a esos, ¿no? De los que dicen que Haliburton es sobrevalorado, o los que dicen que Shai Gilgeous-Alexander es un buen jugador, pero lo que se dice de Shai Gilgeous, ¿entendés? De la
faltas, o etcétera, digo, ¿no? Cuando vos vas aprendiendo toda esa cosa, las rivalidades que hay, no solamente entre equipos, sino entre jugadores, el camino del héroe que tuvo cada jugador, el mito que fue construyendo, cuando vas aprendiendo todo eso, lo empezás a disfrutar mucho más, tiene mayor impacto y tiene mayor sentido incluso sentarse a ver un partido sabiendo quiénes son esos mínimo 10 jugadores que hay, son más porque están los suplentes, ¿no? Ahí la rotación, digo, ¿no? Pero si vos sabés más o menos quiénes son los 20 chabones, ¿entendés? Que están en la cancha en ese momento, y bueno, tiene otro peso, y por eso en general al cinéfilo suele gustarle no solamente el cine y las películas, sino las noticias y la rosca y las historias y las anécdotas y lo que pasó en tal estudio en la década del 70, ¿no? Y cuando Scorsese fue con un chumbo en el bolsillo porque le iba a pegar un tiro en la cabeza al tipo de quién era, no sé, de Paramount, no me acuerdo. Bueno. Nos gusta la complejidad, digo, ¿no? Y dentro del gusto por la complejidad, por supuesto, existe en mí el gusto por la complejidad política. Una cosa cada vez menos partidaria, por supuesto. En algún momento de mi vida, cuando era más ingenuo, cuando era más joven, ahí entre los 15 y los 20... Mirá, me voy a abrir una birrita porque amerita. Estaba acá con el mate, con el termo, todo, pero dije, no. Esta charla... Salute por la condenada, proscripta de por vida. Paciencia. Paciencia, loco, paciencia. No se pongan como loquitas. ¿Saben que a raíz de... Estuve subiendo unos momazos ahí a Instagram, porque claro, la noche tuitera de anoche fue una cosa verdaderamente increíble. Y a mí me gusta siempre, qué sé yo, tomarme las cosas en lo posible con humor, ¿no? Que creo que es la clave, porque si no, ¿qué carajo haces? Entonces, nada, los memes son memes, boludo. Y yo disfruto de los memes hechos por los libertarios, disfruto de los memes hechos por los cucas, disfruto de los memes. A mí me gusta el humor, es como disfruto de... A mí me gusta el arte, como el niño que le gusta toda clase de arte. Me gusta toda clase de arte. Los memes son arte, por supuesto. Debería existir en cualquier momento el museo del meme, ¿no? Lo podrían hacer ahí, no sé, en el segundo piso del Malva, ¿viste? Que es el piso que nunca nadie subió. Vos vas al Malva y te quedás siempre ahí. ¿Quién carajo subió al segundo piso del Malva? ¿Alguna vez alguien subió al segundo piso del Malva? Bueno, ahí tenemos que estar, ese es el espacio. El Museo del Meme. No, les decía que a raíz de los momazos que estuve subiendo, me llegaron algunos comentarios... mujeres, debo decir, muy enojadas, como, no puedo creer, ahora descubro que sos libertario y bloqueado, ¿viste? Así. Y es como, ¿lo qué? ¿Cómo dijo usted? ¿Qué dice usted que yo dije? Es como, mami, pará un poquito, mami, no te das cuenta, es un chiste, es un meme, ¿querés que hablemos verdaderamente de política? Mirá que hablamos de política, vamos a ver si después vos ahí con tu cosa partidaria y con tu flequillito así, con tu pañuelito verde, no sé qué cosa, que ya no se ve por ningún lado, así donde están los pañuelitos verdes, de repente como también digo un poco de vergüencita, un poco de no sé qué cosa, de repente están en un cajón, andás a saber dónde quedaron, en el cajón de las medias, en el cajón de las bombachas, habrán quedado los pañuelos verdes, ¿no? Ya no se los ven. Pero digo, ¿hablamos de política? ¿Querés hablar de política? Podemos hablar de política. Vamos a ver si me podés seguir el ritmo, Digo, porque capaz cuando vos fuiste, yo fui y vine 20 millones de veces. Es una posibilidad. No lo sé. Ojalá que no, porque a mí justamente lo que me gusta es tener un interlocutor del otro lado que esté a la altura de las circunstancias y que podamos charlar y que nos podamos quedar entonces durante horas y horas y horas conversando acerca de cuestiones en donde, en definitiva, probablemente nunca vamos a poder tener o sacar una respuesta correcta, ¿no? La verdad, no sé, porque estos temas son así para divagar y para charlar y para cagarse de risa un rato y para discutir y para enojarse un poco y después volver a cagarse de risa. Y es así, papi, es así. Lo que les decía es que a mí me gusta mucho la política, me atrae, me parece un mundo interesante, porque tiene que ver con las batallas, porque tiene que ver con los bandos y porque tiene que ver con todas estas cosas, estas grandes acciones heroicas, ¿no? Que un poco el cine siempre tuvo estos personajes con esas cualidades como protagonistas, los héroes, ¿no? Y el mundo de la política histórica, no solamente la política de acá de ahora, sino, qué sé yo, las grandes batallas, las grandes revoluciones que hubo
hubo a lo largo de la historia, a lo ancho y a lo largo del planeta, bueno, estuvieron comandadas por grandes héroes, por grandes villanos, por grandes antihéroes y toda clase de figuras míticas en el medio, ¿no? Entonces, por supuesto que me interesa. Así que, bueno, a ver. Salute acá con mira, la mejor taza del planeta. Efectivamente, la mejor taza del planeta. Eh, Estamos viviendo un momento increíble. Estamos viendo estos días, estas últimas horas que pasaron son un momento increíble porque, para el que no lo sabe, quizás algún espectador de otro país, Cristina Kirchner, una de las figuras más importantes de la política nacional, sin duda la figura más importante hasta la llegada, claro, de Javier Milei. De la política nacional, perdón, digo, no de la política internacional. La figura más importante de la política nacional hasta la llegada de Javier Milei fue procesada, ¿sí? Enjuiciada, un juicio que duró muchos años, que finalmente ha tenido su veredicto, en donde ella va a tener que cumplir 6 años de prisión. En la casa va a estar encarcelada, probablemente prisión domiciliaria, y lo que es quizás todavía más importante, y que pone como locos a los cuquitas, es que no va a poder volver a presentarse a elecciones de ningún calibre nunca más, porque queda como vetada de por vida de lo que es la política, ¿sí? Bueno, y ante esta noticia, por supuesto celebrada por una parte de la sociedad, criticada y llorada por otra parte de la sociedad, y ignorada, ¿sí? Por una gran parte de la sociedad, porque claro, uno a veces piensa que la realidad es lo que está en Twitter o lo que está en Instagram, no sé qué, y vos te das cuenta que en general el país está compuesto por gente que se levanta a las 5 de la mañana para ir a laburar y que no está viendo, a ver que el meme de no sé qué pasó, a ver, voy a estar actualizando así Twitter o La Nación o Página 12 para ver las últimas noticias. Es como la gente le chupa los dos huevos. Verdaderamente le chupa los dos huevos, ¿no? En el último tiempo, por cuestiones laborales, estuve ahí viendo algunos resultados de cosas de focus group, ¿no? De encuestas que se le hace a la gente sobre distintos temas, no solamente de política, sino sobre el vivir, el día a día, ¿no? Bueno, trabajo de encuestadoras, ¿no? Y la gente, la gran mayoría de la gente está completamente desinformada, ¿sí? Desinformada de lo que es la política y los acontecimientos que a uno le pueden llegar a resultar relevantes dentro de lo que es este país, ¿no? De la misma manera que la gente es como que está desconectada del cine, que no sabe ni idea, o decir, che, y estás esperando la nueva de Paul Thomas Anderson, y dices, Paul Thomas, ¿qué? ¿De qué estás hablando? ¿Quién sos vos? Es como, bueno, de la misma manera que pasa eso con el cine, imagínate que también pasa con la política y básicamente con cualquier cosa que a uno pueda llegar más o menos a interesarle, ¿no? Entonces estamos viviendo en estas últimas horas un momento un poco como de una psicosis, no te digo colectiva, sino que una psicosis de un grupito así más chiquito de la población, 30%, menos de 30% me parece, ¿no? En donde tenemos a estos cucas, de repente, bueno, es eso, verdaderamente en un estado de psicosis colectiva, psicosis colectiva. Vos ves los videos de los chabones ayer en la puerta de la casa de Cristina, tipo llorando y riéndose al mismo tiempo, viste, una cosa como que medio que pasaba el Joker y decía, che, macho, ¿no querés hacer terapia, algo, viste? Porque... y que bueno, que están ahí como de repente tratando ahora, viste, de bajar línea y de subir historias y como, no, bueno, no sé qué, vamos a ver qué pasa, tranquilidad, viste. Ayer el programa de Rebord, ¿sí? Rebord, una persona... a mí mucho no me gustan algunas cosas, otras no, me parece que no... Que Rebord depende mucho de cierta admiración, ¿no? De cierta cosa de que él se posiciona como una figura también relevante, eso de a ver qué tiene Rebord para decir, que es básicamente lo que hacen todos los influencers, ¿no? Cuando uno se conecta mismo a este video, bueno, a ver qué tiene Harry para decir, pero en el caso de Rebord creo que él se apoya mucho en esa cosa de generar como una comunidad y una comunidad de fieles, de seguidores que están muy al pendiente de lo que él dice, que necesitan saber lo que él dice, porque si Rebord no dice es para allá,
allá, o atención a esto, los chabones estos como que no saben cómo proceder, no es como gente para mí que justamente su sistema operativo está ahí como muy, muy recién estrenado, ¿no? Como que todavía falta meter más cosas y descargar más películas y llenarlo un poco más de contenido, que empieza a funcionar un poco más lento la cantidad de información que tiene ese disco, ¿no? Rebord se apoya mucho en esa cosa de la construcción de sí mismo como una figura política, como un líder político, como un líder en algún punto espiritual, cosas que, bueno, ese sí, líder espiritual 2.0, líder espiritual para los giles de Twitter, líder espiritual es otra cosa, papi, perdón que te lo diga, líder espiritual, podemos hablar de Mahatma Gandhi, podemos hablar de Martin Luther King, podemos hablar de Osho incluso como de líder espiritual. Rebord no es un líder espiritual. Lo que me resulta de Rebord también es que es un tipo que sabe de algunas cosas, que es completo en algunas cosas, o que tiene conocimientos de algunos temas, y después tiene muchas lagunas de todo tipo, ¿no? Basta con escuchar la entrevista que le hizo hace poco tiempo a Campanella, ¿no? En donde no le podía devolver una sola pelota a Rebord, ¿no? Porque Campanella le hablaba de clásicos del cine, tipo Qué bello es vivir, no me acuerdo que si le hablaba también de alguna del neorrealismo también le mencionaba, creo que le mencionaba All That Jazz, ¿no? Como películas que habían influenciado mucho a Campanella, y tipo Rebord como, ay no, ¿sabés? Las voy a anotar ya mismo, así las veo, ¿no? Es una cosa que, boludo, te estaba mencionando Qué bello es vivir, te estaba mencionando All That Jazz, digo, ¿no? Es como todo bien, pero listo, ya está, para mí ya quedaste muerto después de eso, ¿no? Es como si no, dale papi, ¿qué te voy a decir? Un poco también como le pasa a Luquitas Rodríguez, ¿no? Que también es un sujeto similar a Rebord, que es muy piola en algunas cosas, y él tiene como esta cosa bueno, ¿no? De tratar de darle voz y entidad a ciertas personas, como por ejemplo Porrini, que también estuvo metido en una polémica tuitera el otro día, ¿no? Porque hay gente que banca, hay gente que no banca a Porrini. Yo a Porrini lo escucho desde hace bastantes años, no fervientemente ni nada, sino cada tanto, pero digo, desde mucho antes de que lo descubriese o que lo pusiese como en primer plano hacia abajo del foco Luquitas, ¿no? De que Porrini, bueno, sí, qué sé yo, es uno de alguna manera que viene de la escuela de Fareta, siendo un alumno muy tardío de Fareta, ¿sí? Porque Porrini y el otro flaco, el que está en Vorterix con él, que ellos vienen del canal de YouTube, yo los conocía de la época del canal de YouTube, ¿no? De ADTV, y que ellos conocen a Fareta, descubren la existencia de Fareta, pero hace poquito, hace un par de años nada más, digo, no es que son discípulos de Fareta de, qué sé yo, desde la década del 70 o la década del 80, la década de la revista Fierro y El Amante, y etcétera, ¿no? Como tantos que sí, que se convirtieron ahí en seguidores en aquellos años, ¿no? Estos son nuevos, pero tienen como un punto de vista más o menos similar, qué sé yo, en donde yo algunas cosas puedo estar de acuerdo, otras cosas me parece que no puedo estar de acuerdo. Cuando yo veo el video de Porrini criticando o hablando mal de la Nouvelle Vague, me parece que es una pelotudez verdaderamente, ¿viste? Como que ese pensamiento 100% faretiano, ¿no? De un poco del cine clásico, y acá Porrini mencionando a Agatha Christie, ¿no? Es como, no, la buena literatura Agatha Christie, es como, todo bien, papi, pero no rompe las pelotas. Mirá que tengo todos los libritos de Agatha Christie, pero digo, vos no podés matar la Nouvelle Vague con Agatha Christie. Vos no podés matar la Nouvelle Vague, porque la Nouvelle Vague te puede gustar más, te puede gustar menos, y el gusto es lo que menos importa, digo, ¿no? Porque para el gusto están las empanadas, digo. Pero el cine, qué sé yo, el cine de Godard, el cine de Truffaut, el cine de Chabrol, el cine de Agnès Varda, el cine de tantos otros autores y autoras que podemos mencionar, de lo que fue la nueva ola francesa, son películas relevantes, y que a uno como cinéfilo ya verdaderamente, si vos verdaderamente sos cinéfilo, vas a disfrutar casi enteramente de todo el cine, y no podés dejar de mirar ese cine, porque si no encontrás nada interesante en ese cine es porque sos un mal espectador, y esto es así, porque Porrini es un tipo que no sabe verdaderamente de cine. Es un tipo que no sabe verdaderamente de cine. De la misma manera que tampoco sabe de cine verdaderamente Luquita. Porque Luquitas es
sabe menos de cine que de coso, que el crítico cítrico, que el crítico cítrico es un tipo que ha visto muchísimo más, Los que me conocen a mí y los que han estado presentes en las funciones de Cineclub Vértigo, donde hemos pasado, qué sé yo, no sé, cuántas películas pasamos, 1000 películas, mínimo 500 películas en Cineclub Vértigo, ya saben cuáles son las cosas que me gustan a mí y qué tan amplio es mi margen, ¿no? de cosas que me gustan de la cinefilia de distintas latitudes y de distintas décadas, ¿no? Luquitas es un chabón mucho más condensado su pensamiento. Es muy, no, Spielberg, que todo bien, digo, fucking Spielberg, genio. Pero dale, boludo, existe una vida más allá de Steven Spielberg, ¿no? Entonces, cuando viene un chabón a hablar mal de la Nouvelle Vague, principalmente, porque el problema no es Porrini, digo, ¿no? Porque Porrini es un chabón que sabe un montón de cosas, sabe una bocha de literatura, todo bien. Pero el tema es cuando ese mensaje empieza a ser replicado por jóvenes de 20, 25 años que no han visto nada y que vos estás hablando mal de la Nouvelle Vague, que no viste nada de la Nouvelle Vague, que gracias y viste Sin Aliento, digo, ¿no? Y hasta ahí llegaste, gracias y viste Los 400 golpes. Y si vos sos verdaderamente cinéfilo, vas a encontrar ahí un montón de cosas increíbles. Y no podemos pensar que el cine es únicamente el cine clásico, la manera clásica de contar historia, que estas películas más desprolijas, estas películas con arcos dramáticos o con estructuras que tampoco es que son fumadas total, que más o menos una estructura hay, qué sé yo, pero son películas que se toman ciertas libertades. Bueno, es una vanguardia. Y la vanguardia existe durante un tiempo y después la vanguardia desaparece, ¿no? Y vienen otras vanguardias y el clasicismo es el clasicismo. El clasicismo es la constante. El clasicismo va a durar por siempre. Las vanguardias, bueno, justamente tienen esa cosa de dónde están hoy las bandas indies, ¿no? Del 2010. ¿A dónde quedaron los, qué sé yo, cómo se llamaban las bandas indies? No sé, se me viene a la cabeza la ola que quería hacer Chau, pero bueno, esos fueron cancelados, ¿no? Pero digo, más allá de Él Mató, más allá de Él Mató, que sigue, ¿qué pasó con las otras? Las indies, lo nuevo, lo que era, tenés que escuchar esto para ser cool, ¿no? Si no escuchas esto es como que, bueno, y qué sé yo, justamente, los tapó la ola, y es un poco lo que puede llegar a pasar con las vanguardias, digo, ¿no? Pero hay un montón de películas, vos ahí tenés mínimo, recontra mínimo, en la Nouvelle Vague, 20, 25 películas que son fascinantes y que tenés que verlas, papi, ¿cómo no las vas a ver? Déjate hinchar la pelota, amigo, así como que Polly en Los Sopranos, ¿viste? Que dice, get the fuck out of here, get the fuck out of here, ¿no? Es como, vos vos estás hablando mal de la Nouvelle Vague porque te da paja verlas, ¿no? Así que bueno, eso, ¿no? Un poco. De la misma manera que las vanguardias dejan de ser relevantes, o se empiezan a agrietar un poco frente al clasicismo, que el clasicismo es más difícil de ensuciar o de desgastarse, ocurre un poco lo mismo con la política, ¿no? Y lo que estamos presenciando frente a esta psicosis colectiva, que como les digo, viene ahora estallando en las redes, donde tenemos estos cucas pasando como de un estado a otro con mucha rapidez, ¿no? Es como de repente el mensaje hoy al mediodía era tal cosa y ahora a las 4 de la tarde es tal otro y a la noche va a ser otro. Es como que están ahí como intentando surfear la ola sin darse cuenta lo que verdaderamente va a ocurrir, que es que ahora todo el mundo se está cagando de risa de ellos y pasado mañana ellos van a dejar de ser noticia y lo que va a surgir verdaderamente va a ser el festejo nacional, ¿no? Lo que verdaderamente festejo nacional me refiero al festejo de la mayor parte de la sociedad, ¿sí? Que son las que, por supuesto, ya el kirchnerismo, el progresismo, el peronismo dejó de ser la mayor parte de la sociedad, como te digo, gracias, y hoy son el 30%, ¿no? Vamos a estar presenciando dentro de muy poquitos días el festejo, ¿no? de verdaderamente lo que es en las masas, que probablemente van a salir al obelisco, a donde sea, a hacer una gran celebración por el encarcelamiento de Cristina Kirchner, ¿sí? Y esto lo digo sin juzgar, digo, no es que esté del lado de uno o del otro, digo, lo que yo creo que va a ocurrir, ¿no? Que de hecho justamente los libertarios y los gorilas y todo este grupo tan amplio, ese margen tan amplio de la población que está de la vereda enfrente de los cucas,
Ahora se están cagando de risa, pero están manteniendo como un respeto bastante silencioso de alguna manera. Es como que ese respeto silencioso y esa cosa del momazo, yo creo que se va a transformar en un festejo nacional probablemente en los próximos días. Vamos a ver qué pasa. Capaz me equivoque, pero... digo, ahora está el foco, la atención, los parlantes, los micrófonos están puestos en el llanto de los cucas y nos vamos a dar cuenta dentro de 48 horas que hay que escuchar la otra cosa, ¿no? Es como ahora la gente en la calle, la gente en la carnicería, en los supermercados, los vecinos mismos de nuestras casas, ¿no? Van a estar contentos y che, qué bueno, boludo, qué bueno que metieron presa a la chorra, qué bueno que metieron presa a la chorra, bueno, sí. Y después a futuro veremos qué pasa. Pero de eso quiero hablar. Quiero hablar de eso. Y justo había arrancado hablando de Rebord. Después me divagué con lo de Porrini, con lo de Luquitas. Pero bueno, Harry Live, hermano. Estas son las charlas así. Como te digo, hay que pelotear. ¿Me podés seguir el ritmo? ¿Estás para jugar a esta velocidad? Vamos que jugamos, ¿eh? Vamos a llegar a un lugar copado, yo te lo prometo. Pero bueno, hay que confiar. ¿Vos confiás? ¿Vos confiás? Decía que Rebord, a mí no me... yo no me como el verso de Rebord, ni en pedo. Y que... Para mí, Rebord, entre las carencias que tiene, tiene esta cosa que está muy sesgado él por lo que él considera que es el sentido de la existencia o de su existencia, que eso probablemente sea cierto, digo, ¿no? Pero él pone como la política y la identidad nacional como el sentido de su existencia, ¿no? Rebord, desde el vamos, yo ya lo voy a decir, es un chabón que tiene un gran problema, que es un poco lo que le pasa a Luquitas también, pero es más notorio en Rebord. Que Rebord habla acerca del sentido, ¿viste? Muchas veces habla acerca del sentido, ¿no? Que Luquitas también lo hemos escuchado alguna vez hablar acerca del sentido y acerca de la verdad. Luquitas habla más de la verdad y Rebord habla acerca de la búsqueda del sentido escrito con mayúscula, ¿no? Y al mismo tiempo... Más particularmente en el caso de Rebord, se trata de venderse como una figura excéntrica, ¿no? Como que él todo el tiempo plantea esa cosa como de lo raro, ¿no? Viste que él dice mucho raro. Bueno, como de lo raro y como de lo confuso y como que ahí pasa algo. Pero son dos ideas que se oponen, ¿no? Porque el sentido, y esa cosa que él tanto habla de la búsqueda del sentido, el sentido es lo más peligroso. Para una persona que verdaderamente es libre pensante, ¿sí? O una persona que está interesada verdaderamente en la pluralidad y en poder descubrir la cantidad de ideas que hay dentro de la cabeza de uno y la cantidad de ideas que van a llegar eventualmente a la cabeza de uno, el sentido es algo que oprime, es algo que lo que hace es agarrar esa caja llena de ideas y a cerrarla y ponerle un nudito, un moño y le dimos sentido, ¿sí? Porque es como eso, claro, ahora lo que vos me decís tiene sentido, ¿viste? Claro, vos de repente vos escuchás un ruido en mitad de la noche y digo, ¿qué es ese ruido? Y empezás con la linterna así, bueno, no sé, porque capaz que se cortó la luz, digo, no, prendés las luces y empezás a buscar. A mí me ha pasado, cuando yo recién me mudé acá, claro, escuchaba ruidos y digo, ¿de dónde carajo viene? Al final venía de la terracita esta que tengo acá, había una escalera que estaba golpeando y yo escuchaba, y digo, ¿de dónde viene ese ruido? Y era una escalera que estaba la patita ahí, que sea así. Y a la noche se escuchaba grosso, ¿viste? Y yo, ¿qué es este ruido? ¿Qué es este ruido? Y de repente, ¿viste? Empiezan a aparecer 1.000 millones de ideas por tu cabeza. Ideas interesantes. Ideas de que, no, ¿y si será un fantasma? No, ¿y si será un ladrón que se me está metiendo por algún lado? ¿Y si hay gente viviendo detrás de las paredes, como en la película La gente detrás de las paredes? ¿Si hay una familia de judíos escondidos abajo de mi piso? Bueno, entonces, ante lo desconocido, la cabeza de uno se llena de posibilidades y de ideas increíbles. Después encontrás el sentido. Era la escalera. Mirá qué aburrido. Una vez que le encontraste el sentido, es como, claro, ahora tiene sentido. Volver a la escalera esta que se movía así y hacía un poquito de ruido. Bueno, ¿qué hacemos? Pedimos unas empanadas. ¿Entendés? Claro, el sentido, darle sentido a las cosas, ya está, te mató la capacidad de seguir explorando. Una vez que tiene sentido, ya está, tiene sentido. Listo. Bueno. A Luquitas también le pasa un poco eso con el tema de la búsqueda de la verdad. Y la verdad, ¿qué es la verdad? No existe la verdad, papi. Dejate de romper las pelotas. No busque la verdad. No busque la verdad. Busca cosas, pero buscar la verdad es como... Bueno, y Rebord lo que tiene es esta cosa, ¿no? De el sentido a través de la identidad nacional.
Y que, como él estuvo diciendo, qué sé yo, arranco hablando de todo esto, justamente generando un contrapunto entre lo que él dice y lo que pienso yo al respecto, ¿no? De que dice que el peronismo, como otras veces en la historia ha sucedido, va a renacer, ¿sí? Cada vez que el peronismo se da por muerto, el peronismo renace, porque hay una cosa ahí de festejar una muerte que indefectiblemente produce que una persona, un pibe, al ver algo que todo el mundo están festejando como muerto, diga, no, pará, pero yo quiero ser eso, yo quiero ser el muerto. Y de esa manera, al enterrar algo, vos lo que generás es que ese virus se propague, ¿sí? por toda la sociedad, engendrando y ocupando nuevos cuerpos, ¿no? Como en el Eternauta o como en la invasión de los usurpadores de cuerpos. Bueno, estoy en desacuerdo con eso. Yo creo que efectivamente lo que estamos presenciando en estos momentos es la muerte definitiva del peronismo. Es la muerte definitiva del peronismo y por lo tanto también la muerte definitiva del kirchnerismo. Así tuvo razón, eventualmente tuvo razón Alberto, ¿sí? El King Albert, ¿sí? LeBron Albert James, cuando dijo yo vengo a terminar con todos los sismos dentro del peronismo. Bueno, al final tuvo razón el Albert, ¿no? Fue probablemente el último clavo en el ataúd que le quedaba al peronismo fue Alberto, ¿no? Sin contar la llegada de Milei, la irrupción de Milei. Pero bueno, la irrupción de Milei tiene que ver también con todo el cagadón que fue Alberto. Sí, es la muerte definitiva del peronismo. ¿Por qué? ¿Por qué? Mira, yo creo que el tema es más complejo, o sea, la discusión va por otro lado, no tiene que ver con el peronismo en sí, porque no, porque Perón tal cosa, que un poco sí, o Cristina tal cosa, sino que tiene que ver con una cuestión de época, ¿sí? Nosotros ya yo lo dije muchísimas veces y es uno de los temas centrales, digamos, ¿no? de todo lo que hago yo en redes y todo esto, que es que tiene que ver con mantener un poco con vida el siglo XX. El siglo XX que ya se ha terminado, ¿sí? Desde el 2000 en adelante estamos en el 2021 y estamos ya en el 2025. Eso significa que ya estamos a un cuarto de siglo XXI, ¿no? Entonces las ideas del siglo XX empiezan a quedar cada vez más atrás y los personajes relevantes del siglo XX empiezan a ser indefectiblemente olvidados, ¿sí? Porque ¿qué tanto sabe uno acerca del siglo XIX? Ya lo hemos conversado, entonces, ¿qué tanto sabemos nosotros acerca del siglo XIX? Bueno, alguna que otra cosa podemos saber y por supuesto una persona que estudia alguna carrera relacionada a la historia, qué sé yo, y bueno, puede ser que sea un especialista incluso en el siglo XIX, pero así todo, esa persona especialista en el siglo XIX, al no haber vivido verdaderamente en el siglo XIX, o haber vivido muy poquitos años, si es que todavía existe alguno que haya vivido poquitos años en el siglo, no creo. Si vos no estuviste ahí, si vos no fuiste testigo ocular de los eventos, y bueno, todo lo que te va a llegar va a ser información de terceros y que vos en tu mente vas a pasar por unos filtros y vas a reinterpretar, y digo, registro documental, como se dice registro documental, bueno, vas a tener libros, vas a tener cosas, pero no vas a estar vos como espectador, digo, no habrás sido espectador de la historia verdaderamente. Entonces, nada, ya está, el siglo XIX uno no sabe muchas cosas, no sabe prácticamente nada acerca del siglo XIX. La gente común me refiero, nosotros no sabemos nada. Y lo mismo está pasando con el siglo XX. Obvio, si vos tenés todo pibe, ahora mucha gente que nació del 2000 en adelante, o incluso gente grande, que como te digo, gente grande capaz nació en la década del 70, o en la década del 80, llegando a fines del siglo XX. Nuestros padres, qué sé yo, en el caso de mis padres son personas mayores, digo, ¿no? Que nacieron antes, no sé qué año nacieron, pero son un poco más grandes, digo, ¿no? Pero, bueno, estamos en el siglo XXI, papi, estamos en el siglo XXI. Y lo que ocurre es que el peronismo se pegó un tiro en el pie desde sus inicios. Se pegó un tiro en el pie desde sus inicios porque se condenó al ponerse un nombre, peronismo, que refiera exclusivamente a una persona, que es Juan Domingo Perón. Digo, ¿no? Entonces, vos fíjate la diferencia, por ejemplo, de lo que ocurre en Estados Unidos, en donde vos tenés dos partidos, tenés a los demócratas y tenés a los republicanos, ¿no? ¿Qué significa cada una de esas palabras? Bueno, sí, el que sabe de política sabe cuáles son un poco las diferencias entre republicanos y demócratas, digo, ¿no? Las diferencias de concepción de origen, o de concepción.
pero en sí mismos son como dos palabras que no refieren a un político en particular. O sea, no es que demócrata sí o sí está hablando de Barack Obama y republicano está hablando de George Bush o de Donald Trump. Digo, ¿no? Es como que son palabras más vacías, como que no significa nada al final del día. Y eso las permite perdurar en el tiempo casi por siempre, ¿no? No se agota eso, por lo menos no se agota tanto. No se agota tanto. En cambio se agota muchísimo cuando vos le pones el nombre de una persona, porque cuando le pones el nombre de una persona, cada vez que alguien menciona peronismo, ya se te viene a la cabeza la puta cara del viejo ese cara de verga de Perón, ¿viste? Entonces un montón de, bueno, duró como 100 años, papi, más o menos, un poco menos, pero listo, bastante lejos que llegó. Ya está, el peronismo está muerto, la palabra ya no aguanta más. Aparte Perón, como figura, ya no tiene ninguna posible reinterpretación o redención o vueltita que darle, ¿sí? Porque Perón ya es una cosa que ha quedado en un museo. Un museo al cual ya nadie quiere ir, al cual ya nadie quiere visitar, en donde ya no importa absolutamente nada, que incluso la gente que se considera peronista a esta altura ya tampoco saben tanto de la historia de Perón. Y digo, pero Perón está puesto ya en un lugar en donde no puede ser considerado un héroe, ¿sí? Por eso en las últimas décadas el lugar de héroe lo empezó a ocupar Evita, ¿sí? Porque Perón ya estaba así como, no, bueno, este tipo, y claro, se había sido un milico discípulo de Franco, ¿no? Un tipo facho, un tipo de derecha, un tipo violento, un tipo asesino, con cosas buenas y con cosas malas, pero en el mejor de los casos hoy por hoy, Perón puede tratar de mantener su estatus de antihéroe. Héroe, olvídalo. Héroe no. Héroe, como se dice, Evita, viste que ahí sí podemos encontrar como la heroína, ¿no? Hablando siempre en términos narrativos, no te estoy hablando de la realidad que es imposible para mí y para vos saberla porque no hemos estado ahí, no podemos decir efectivamente si eran héroes, si eran villanos, si eran antihéroes, pero yo te estoy hablando de la narrativa, te estoy hablando de la construcción de la narrativa, ¿sí? De la construcción de la narrativa. Perón no puede ser construido como héroe, olvídalo. En el mejor de los casos puede ser construido como antihéroe, pero un antihéroe, en mi opinión, muy oscuro. O sea, una cosa más tirando para villano ya que para antihéroe, ¿no? Y también es una figura que por todo lo que estuvo pasando en los últimos años y por la irrupción del siglo XXI, las nuevas generaciones, las redes sociales, la inteligencia artificial, todo esto, ya no hay interés en seguir explorando la historia de Perón. De hecho, no hay películas, se hicieron 1.000 millones de películas en el Inca de Cristina y de Néstor y de Alberto sobre Perón. Nadie vio ninguna, ¿viste? Ya no se puede hacer. Natalia Oreiro interpretó a Evita, todo el mundo interpretó a Perón, todos los actores interpretaron alguna vez a Perón, todas las actrices interpretaron alguna vez a Evita. Ninguna de esas obras fue recibida por la sociedad porque no interesa. A nadie le interesa a esta altura la historia de Perón y la historia de Evita. No hay ningún futuro posible en eso, salvo la desaparición más absoluta de todas, tipo desaparición de la mente de las personas, que es lo que está ocurriendo en estos momentos. Estamos presenciando el verdadero inicio de la muerte del peronismo, ¿sí? Como yo te digo, la desaparición verdadera de una figura, como volviendo al cine, como John Ford, de la mente de las personas del mundo. Digo, ¿no? Ya nadie se acuerda de quién es John Ford. Más allá de que venga Spielberg y lo ponga David Lynch a interpretar una escena, la gente no les chupa los dos huevos, no saben quién es John Ford, no saben y no les interesa y nunca les va a interesar saber quién es John Ford, más allá de a nosotros, a los cinéfilos que incluso, debo decir, los que son más o menos de mi generación, ¿hemos visto John Ford? Sí, hemos visto John Ford, pero ¿cuántas películas hemos visto de John Ford? Y los que estamos más o menos en la categoría donde estoy yo, que uno se puede sentir identificado o no, yo he visto más o menos 10 películas de John Ford. Yo he visto más o menos 10 películas, las 10 películas más conocidas, he visto La Diligencia, he visto El hombre que le disparó a Liberty Balance, he visto El hombre tranquilo, he visto las viñas, las uvas de la ira, he visto alguna más, digo, ¿no? La de ella llevaba un coso amarillo, un moño amarillo, esa también es de John Ford, bueno, esa la he visto la otra, la del tiroteo en el OK Corral, esa era de John Ford, bueno, la hemos pasado en Cine Club Vértigo, digo, en definitiva, qué sé yo, hemos visto, por lo menos yo he visto esas y teniendo como las grandes, las relevantes de verdad, El hombre tranquilo,
la diligencia, el hombre que le disparó a Liberty Balance, viste, Centauros del Desierto, bueno, qué sé yo. Pero la realidad es que la idea, el concepto, el mito de John Ford, hay cada vez menos gente que sostenga esa vela o que le importe esa narrativa. Y exactamente lo mismo está pasando, va a pasar con el peronismo, que se encamina hacia una desaparición completamente absoluta. Ustedes fíjense qué distinto es lo que ocurre desde el lado de la oposición, en donde el mal va cambiando de nombre, ¿sí? Porque el mal puede ser el PRO, y desde que después el PRO se convierte en Juntos por el Cambio, o después en Cambiemos, y después en Juntos por el Cambio, y de repente se renueva y se convierte en La Libertad Avanza. Y La Libertad Avanza, ¿ustedes se piensan que La Libertad Avanza se va a seguir llamando La Libertad Avanza por mucho tiempo más? No, de repente va a aparecer otra cosa que se va a llamar, no sé, Super Argentina 3000 Ultra Power, ¿no? Y que, no, ¿sabés lo que hay que votar ahora? ¿Sabés lo que hay que votar? Argentina 3000 Ultra Power, maestro. ¿Y quiénes van a ser? Y bueno, va a ser el poder económico y toda esta gente que están ahí, que son los que están escondidos detrás de la cortina. El hombre detrás de la cortina, no tipo el mago de Oz. Entonces, claro, el diablo sabe disfrazarse. El diablo cambia las cosas que están adelante y sigue ahí oculto. En cambio, los peronistas son tan boludos que Perón en primera plana y ya quedan como escrachadísimos, ¿viste? Más allá de eso, me parece que es muy triste y muy degradante incluso para el Cuca, ni hablar para el progresista, que es el más pelotudo de todos, digo, ¿no? Pero la idea de seguir dependiendo a esta altura de Cristina. Cristina, todo bien, pero Cristina está gagá, Cristina tiene 80.000 años y Cristina no puede estar abanderando una revolución o un partido ni nada. Cristina tiene que estar en su casa rascándose la argolla, ya está, o tiene que estar presa donde ustedes consideren que tiene que estar. Pero vos no podés ser tan hijo de puta decir, vamos Cristina, porque Cristina, para empezar, las elecciones de septiembre las iba a perder o las iba a ganar perdiendo, como dice Rebord. Las iba a ganar perdiendo, como dice Rebord, digo, ¿no? Que te ponemos de contrincante al gordo Dan. Ok, le ganás por 4 puntos, Cristina. En el mejor de los casos, Cristina le ganaba por 4 puntos al gordo Dan. Pero eso es perder. Es como, boludo, casi te gano, ¿no? El meme de Rápido y Furioso, el gordo Dan como dice, casi te gano. Y ya es completamente degradante. Es un cadáver político, Cristina, ¿no? En caso de que efectivamente le gane apenas por 4 puntos, a no ser que incluso pierda. Porque recordemos que todos estábamos convencidos, bastante convencidos, de que Santoro iba a ganar las elecciones en la ciudad y terminó perdiendo. Por supuesto, sabíamos que iba a haber una diferencia de un par de puntos. Pero lo que se decía, digamos, ¿no? De que iba a ganar Santoro y que un par de puntos más abajo iba a quedar Adorni. Y terminó ganando Adorni. Adorni, un tipo que es una candidatura completamente virtual, en el sentido de que la gente no es que está votando a Adorni, la gente le chupa los dos huevos quién es Adorni, la gente no sabe quién es Adorni, no sabe nada de Adorni. Gracias si lo tienen más o menos de vista. Es como, no, la gente votó a Adorni porque La Libertad Avanza, porque es el tipo que está representando a Milei. De la misma manera que van a votar al gordo Dan, a Iñaki o al 4 de copa, a Lilia, ¿entendés? Lilia le puede ganar o puede quedar a 4 puntos de Cristina. Eso es una vergüenza. Y eso es verdaderamente ya clavarle un estacazo en el corazón, ¿viste? En el medio de las tetas a la vieja chorra. Con el mayor de los respetos. Entonces, boludo, dale. No, yo entiendo que tu partido es un quilombo, que están completamente dañados y vergueados y todo, pero inventen otra cosa, traten de encontrar otra salida. Hablando del tema judicial, bueno, papi, a ver, si sinceramente vos pensás que Cristina es inocente, es porque sos un ingenuo o sos un pelotudo y ya está, digo, no hay muchas más opciones. Respeto muchísimo más al tipo que me dice, yo entiendo que Cristina cometió actos de delincuencia y de corrupción, pero así todo, sabiendo toda esa parte oscura y entendiendo la complejidad de los héroes y de esto, del otro, de las grandes figuras, ¿no? Que son verdaderamente relevantes, cosa que el gordo de la otra cuadra no lo tiene, digo, yo acepto todo eso porque creo que Cristina estaba conduciendo un plan mayor, una idea mayor, una cosa que va por encima de haberse robado 80 millones de dólares, no sé cuánta plata es, lo que se le acusa de la obra pública.
Yo eso lo respeto mucho más, porque digo, bueno, sí, qué sé yo, es lo que me pasa con los grandes personajes de la historia, los grandes personajes del cine. Yo banco a, no sé, banco al Batman de Nolan, pese a tal cosa, no sé, pero tú entendés lo que te digo, entendés lo que te digo, entendés lo que te digo. Entonces, banco más esa persona, el tipo que entiende eso. Ahora bien, si viene un pelotudo y dice, no, porque Cristina no robó nada, pero todo el mundo, por favor, papito querido, todo el mundo sabe que Cristina y que principalmente Néstor robaron y robaron muchísimo, ¿sí? Ya desde la época de Santa Cruz, cuando Néstor era gobernador de Santa Cruz, ya robaba un montón con la obra pública de Santa Cruz. Y después, desde la primera presidencia de Néstor hasta la segunda presidencia de Cristina, desde la presidencia de Néstor hasta o sea, estamos hablando desde el 2003 hasta el 2015, la plata que se robó con ese triángulo, ¿no? Que fue Néstor, Lázaro Báez y Julio De Vido, ese fue un triángulo de hierro de corrupción y de lo que se hizo millones y millones y millones y millones de dólares, ¿sí? Y nadie lo puede negar. Tenés que ser un pelotudo para pensar que Néstor, aparte, Néstor, hermano, Néstor, es tipo, vos ponés a Néstor al lado de Tony Soprano y de Don Corleone y yo te digo, perfecto, hermano, quiero tener ese cuadro en mi casa. Pero no lo digo criticándolo, es como, ok, al lado de Tony Soprano y al lado de Don Corleone, sape. Es esa clase de figura, es un mafioso. Néstor es un mafioso. Aquel que quiere defender a Cristina dice, bueno, pero Cristina en realidad no tanto, no estaba al tanto, la corrupción es de Julio De Vido, la corrupción es principalmente de Lázaro Báez, ¿viste? Y es como, mira, verdaderamente es incomprobable decir que Cristina no sabía nada, pero por el marco de las circunstancias, Cristina es como mínimo cómplice. Y como mínimo ella era presidenta de un espacio y dentro de ese mismo espacio se llevaron a cabo innumerables hechos de corrupción y malversación de fondos. Entonces, 6 años de cárcel, que encima ni siquiera lo vas a pasar adentro de una cárcel, va a estar en tu casa, va a estar en su casa Cristina comiendo medio kilo de helado todas las noches y viendo la nueva serie de Netflix en su super televisor gigante de 100 pulgadas, marca TLC, ahora que los televisores chinos TLC son cada vez más grandes, bueno, eso, no puede ser tan ingenuo, boludo. No puede ser tan ingenuo de pensar que Cristina es inocente. No es inocente. No es inocente porque es imposible encontrar en la política a alguien que verdaderamente sea inocente. Es terreno de antihéroes y es terreno de villanos, pero en el mejor de los casos puede ser un antihéroe. Hablando de figuras de la política que sean verdaderamente relevantes, digo, ¿no? Si vos me decís, no, porque hay un candidato de izquierda que saca el 0,03% de votos en cada elección. Es como, bueno, sí, papi, pero ese chabón no roba porque no tiene nada para robarse, digo, no vio un... Y así todo, no hablemos de la izquierda, porque si siempre cuando hay quilombo en la izquierda por tema de plata, ¿viste? Les entregan ahí 5.000 pesos y se ponen como loquitas intentando, no, esto es mío, dame para acá, dame para allá, se vayan a cagar, digo, ¿no? Entonces, no, en la política, uno debería entender a la política, creo yo, como un espacio en donde va a estar habitado por gente con graves problemas psicopáticos, ¿no? Porque ¿quién va a querer dedicar su vida a la política? A la política, digo, ¿no? Aparte esa cosa de que tiene que ver ya con... llega un momento en donde no tiene que ver con la plata, porque uno a veces se mete en la política por la plata, como muchos han hecho y muchos van a seguir haciendo. Pero después se dan cuenta que ya tienen un montón de plata y empezás a flashear con la ambición, empezás a flashear con el poder, tipo los hermanos de Succession, ya tienen plata, ellos lo que quieren es otra cosa, algo que verdaderamente los llene de manera espiritual y se empiezan a volver estos monstruos, digo, ¿no? Que intentan perpetuarse en el poder y que son rasgos, empiezan a demostrar estos rasgos fuertemente psicopáticos, porque una persona normal ya tenés plata, listo, boludo, te armás tu super casa, te pones acá unos lindos sillones, unas librerías, unas estanterías, unas bibliotecas, unos libros de colores, qué sé yo, y te quedás todo el día viendo películas, ¿no? Laburás, o haces un par de giradas para laburar y ves películas y estás ahí, estás con el celular y te vas de vacaciones, viajás por el mundo y disfrutás verdaderamente la buena vida. Estos chabones que están en la política son chabones que tienen problemas, boludo, que tipo lo que les pone dura la pija es la rosca política y son personas profundamente enfermas de la cabeza, digo, ¿no? Bueno, allá
allá ellos, ¿no? Entonces digo, pensar que Cristina verdaderamente es pobre Cristina las pelotas, boludo. Pobre Cristina las pelotas. Tenés que ser muy, muy pelotudo verdaderamente para no celebrar de alguna manera esta cosa, ¿no? Este encarcelamiento, porque está bien, boludo. O sea, si la mina es culpable en definitiva, ¿qué estoy diciendo? Si la mina en definitiva lo veas por donde lo veas, un pijazo, sea más grande o más chiquito, se tenía que comer por toda la corrupción que ocurrió bajo su gobierno y el gobierno del marido, ¿ok? Sus dos gobiernos y el gobierno del marido. Entonces, está bien, porque ya que tengamos este precedente, significa que después le va a poder ocurrir lo mismo a Macri, que es otro que está casi tan complicado como Cristina. Pasa que, bueno, Macri hoy por hoy Macri está como una zona en donde sí, no depende de la Corte Suprema resolver la causa contra Macri, sino que depende de la justicia de la ciudad, y entonces la justicia de la ciudad es la justicia de Macri, pero eso es hoy. Después el día de mañana Macri, que quizás sea encarcelado o una cosa así, lo mismo que le va a poder ocurrir a Javier Milei e incluso también a Santiago Caputo, pero Santiago Caputo lo dice en las entrevistas. Ustedes han escuchado las entrevistas a Santiago Caputo, donde él dice, yo sé... Santiago Caputo, como te digo, es el tipo que verdaderamente es uno de los que, no te digo el mejor, quizás sea el mejor, pero es uno de los que mejor entiende lo que es la política actual a nivel mundial. Digo, ¿no? Ahí es el heredero del Kremlin, ¿no? Santiago Caputo dice, yo sé que cuando llegue el vergazo, que este gobierno se va a comer un vergazo, el que voy a recibir el vergazo voy a ser yo. Yo sé que yo me voy a comer el vergazo, pero mientras tanto estoy acá y estoy haciendo las cosas que hago y estoy poniendo de todo en esta causa porque yo considero que tiene que ver ya con una batalla espiritual, está en una. O sea, Santiago Caputo es un chabón que, como te digo, absolutamente psicópata, 100% psicópata, pero está en una de la misma manera que pueden estar en una, digamos, la manera de pensar es muy similar a la manera que tienen de pensar los narcos, ¿sí? Porque los narcos que manejan millones y millones de dólares por día, los tipos saben que eventualmente les va a caer la justicia, o que los van a matar, los pueden matar, o pueden ir encarcelados de por vida. Ellos saben que el final es una de esas dos opciones, o te encarcelan o te matan, papi, no hay una tercera opción. Sin embargo, hasta que ese momento llegue, los chabones viven así tipo Pablo Escobar, ahí cuando tenía su Wonderland ahí con los elefantes, ¿no? Y con las cebras y con los leones y todo lo que hemos visto en las series que se han hecho sobre él, ¿no? Entonces, el encarcelamiento de Cristina abre la puerta para que a futuro, efectivamente, termine cayendo la justicia sobre aquellos que merecen recibir penas como estas personas merecen recibir penas. Por todo lo demás, creo que es hora de que el kirchnerismo intente cambiar su identidad, ¿sí? Porque es así, es como, bueno, al final están aferrados a esa camiseta, ¿viste? Cuando tenés una remera que la tenés hace 1.000 millones de años y como ya la jubilaste a la última instancia de uso, que es para dormir, y es como, ya está, tirala, boludo, listo, ya está, no da para ni para dormir te da esa camiseta, tirala a la mierda y ya está. Bueno, están como todavía aferrados a la camiseta esa, toda guasqueada, ¿viste? Así ya manchada con lavandina, ya no tiene color, la estampa que tenía ya está, no se ve nada, no se sabe si es un dibujo del Che Guevara o del Pato Donald, ¿viste? Entonces tienen que quitarse esa camiseta y tratar de armar otra cosa, como te digo, como el diablo, ¿no? Como el diablo se va cambiando de máscara y el diablo un día es Macri y al otro día es Milei y pasado mañana va a ser, por supuesto, Agustín Laje, ¿no? De quien se dice que Milei, eso es también lo que yo decía, ¿no? Es como, a ver, Milei va a ganar las elecciones. Va a ganar las próximas elecciones. Hay que ser muy hijo de puta también para estar criticando las políticas económicas de Javier Milei, porque ustedes ya saben, yo me opuse a Javier Milei, yo dije, esto va a ser un quilombo, pero en gran parte me cerró el orto, porque la realidad económica actual de Argentina es mejor a la que teníamos con Alberto.
Y con el presidente virtual, que por supuesto fue Massa, ¿sí? Argentina hoy está mejor, la inflación está controlada, la gente está viajando. Ustedes no ven cómo viaja la gente, todos mis amigos están en Japón, están en Estados Unidos, están viajando. Bueno, a ver, voy a decir, no, pero los precios están muy caros, no llego a fin de mes. Ok, yo entiendo que esa realidad existe. Pero que esa realidad exista no tiene que ver con Milei, papi, tiene que ver con los últimos 30 años del 2001 en adelante, en donde la gente estuvo mejor, donde la gente estuvo peor, porque hubo años que fueron buenos, pero que hubo gente que nunca logró reincorporarse realmente. Si vos estás más o menos en una clase media baja, ¿sí? No te digo clase media alta, no te digo que tenés que ser clase media alta para vivir tranquilo, pero si vos sos de una clase media baja, te vas a dar cuenta, sinceramente, que hoy las cosas están mejor a como estaban con Alberto y que hoy hay muchas más opciones de préstamos, lo del blanqueo, ¿sí? Que te permite comprar bonos, que te permite hacer un montón de cosas, como que hay una estabilidad financiera que antes no había en ningún marco de circunstancias, y yo he vivido y yo construí toda esta casa en la época de Massa y fue una verdadera pesadilla porque era una persecución constante. Tener plata, y cuando te digo tener plata era tener platita, tener un par de dólares, era una persecución constante, no se podía vivir, era estar atado por cadenas y por sogas que te ahorcaban por todos lados. Hoy verdaderamente hay libertad, vos haces lo que querés blanquear, no querés blanquear, querés poner en el plazo fijo, querés comprar bonos, querés hacer esto, querés hacer lo otro, querés sacar préstamos, se están dando un montón de préstamos. El último en dar préstamos para poder comprarte el departamento había sido Macri, ¿sí? Había sido Macri en el 2016 con el UBA 21, ahora hay de vuelta créditos, digo, ¿no? Es como que tenés que ser un hijo de puta para decir que antes estábamos mejor. Porque después vos podés decir, no, pero todo esto es una falsa estabilidad que va a explotar y se viene un 2001, no sé qué. Bueno, ok, está bien, veremos, capaz tenés razón, capaz no lo sé. Hoy por hoy yo te digo que el día a día es un día a día tranquilo, un día a día en el cual toda persona que sabe lo que es vivir con presupuestos, ¿sí? Tener que pasar presupuestos o que te pasen presupuestos, que los proveedores te pasen presupuestos y vos tenés que pasar presupuestos a otra persona, pasar el presupuesto a otra persona. Antes era un descontrol, con Massa era un descontrol, una cosa de que todos los meses y todas las semanas prácticamente iba aumentos, no podías pasar un presupuesto porque ya el otro día se te quedaba viejo ese presupuesto, y ahora hay una estabilidad de que, bueno, y puede haber un poquito de inflación acá y allá, pero está estable. Entonces vos querés venir con las amenazas de ultratumba, que eso es lo que están haciendo los cucas ahora, que hacen todo el tiempo, y no, porque esto va a reventar, pero ¿sabés qué? ¿Sabés lo que yo te digo? Prefiero estar viviendo en esta situación que estamos ahora, o sea, todo más o menos estabilizado, con posibilidades de ir creciendo, de ir estabilizándose cada vez más, y qué sé yo, y esto y el otro, a vivir en la realidad que vivíamos antes, ¿viste? Y si hay algunos locos que dicen, no, porque se viene el gran día final, se nos viene el día final, bueno, hoy por hoy es un loco que está desnudo en una esquina, llorando porque acaban de encarcelar a Cristina, que si no tiene rulitos y bigote así como el que tengo yo, tiene un flequillito así, ¿viste? Y que miden todos menos de 1,70, y que tienen olor a palo santo. Son esos, son chabones que están así con un cartel que dice, se viene el gran día final. Son unos locos que están hablando en el desierto. Verdaderamente son unos locos que están hablando en el desierto. Entonces vamos a ver qué pasa. Y bueno, eso, qué sé yo. ¿Cómo te digo? Es complicado, no sé si complicado es complejo, pero bueno, ese 30% de la sociedad que antes supo ser más o menos el 50%, el 40 y pico por ciento, ¿no? Digámosle del peronismo, hoy es quizás un 30%. Mi recomendación es tratar de redefinir su identidad, tratar de hacer una cosa de marketing ahí, por un poco de limpieza, tratar de ir generando figuras, como te puedo decir, Rebor, este y el otro, gente que pueda conducir, porque hoy por hoy no tienen a nadie tienen. Y eso, y dando por entendido que Milei, por supuesto, va a ganar las elecciones del 2027.
¿Sí? Milei va a ganar las elecciones del 2027 y si las matemáticas no me fallan, entonces después recién las otras elecciones van a ser en el 2031. La cabeza, pero es la idea que ya está en todo peronista, que verdaderamente esté en el núcleo duro y son los tipos que están ahí con la cosa, resolviendo en la cocina, revolviendo la olla, digo, ¿no? La cabeza está puesta en el 2031. En el 2027, por supuesto que va a ganar de nuevo Javier Milei, eso olvídalo. Pueden llegar a dar una batalla en el 2031. ¿Qué es lo que está pasando con Milei en este momento? Bueno, Milei va a ser una segunda presidencia en el 2027 y después lo que se dice, a mí me parece que va por ese lado, es que el próximo presidente, o el que va a intentar ser el próximo presidente después de Milei, va a ser Agustín Laje. Agustín Laje, que es el capo de la Fundación Faro, y que la Fundación Faro es donde está la plata. La plata que viene de todo el mundo, la plata que inventó, que creó, que financió a Javier Milei, plata puesta por partidos de ultraderecha, no de Argentina, sino del planeta entero, y de empresas y de aportadores anónimos, etc. Toda esa plata pasa por ese filtro que es Fundación Faro. Que Fundación Faro es como el Skynet, pasa que la gente todavía no se da cuenta, pero claro, es el Skynet, es Fundación Faro, ¿no? Entonces, eso pertenece a Agustín Laje. Y Agustín Laje va a ser, para mí, vamos a ver qué pasa. Agustín Laje es un chabón, me parece, mucho más oscuro, complejo, malvado, limitado estructuralmente sus ideas, ¿no? Intelectualmente, que Javier Milei. O sea, Milei es el Che Guevara al lado de Agustín Laje, y todo la gente que haya consumido los videos de YouTube y todo eso sabe quién es Agustín Laje verdaderamente, y que ese verdaderamente sí podría ser el verdadero monstruo, digo, ¿no? Veremos. Pero bueno, de momento, concéntrense en el 2031. Ahí está, hay tiempo, pero tienen que empezar a hacer cosas ahora y ver cómo van a salir de este quilombo. Pero muchachos, por favor, asuman que la palabra peronismo está muerta. Ya nadie quiere ver a ese viejo cara de verga de Perón. Nadie quiere ver a esa mina de que sí está buena, alguna que otra vez una le dedicaste, ¿no? A Evita, ¿sí? Y a Cristina ya está. Son todos muertos, son todos cadáveres. Néstor se murió hace 1.000 millones de años, un tuerto feo, horrible, ¿no? Hablaba raro. Basta. Porque ¿sabés lo que pasa? Que verdaderamente vos ves a los cucas llorando hoy, es como que los cucas son 1980. Y vos en la vereda de enfrente lo tenés al Gordo Dan, que el Gordo Dan es 2035, boludo. La manera de entender y de interpretar la política y la manera de accionar que tienen los libertarios es como fucking genios del futuro, hermano. Y bueno, sí. Hay que aprender, va por ese lado. Así que bueno. ¿Cuánto duró este video? 1 hora y monedas. Está bien. Se sube así como está, sin corte, ya mismo, a YouTube. Gracias al que ha visto este video hasta acá, hasta el final. Muchas gracias. Nos estaremos viendo muy pronto en Twitch y también en YouTube. Sí, estén al pendiente que habrá novedades respecto a mi novela que se viene ya mismo. Estoy preparando ahora la presentación de la novela, y lo que va a ser la presentación, eso sí que va a ser verdaderamente un acto celebratorio. Va a haber de todo, va a haber música, va a haber proyecciones, va a haber interpretaciones, va a haber sorpresas, se van a proyectar unas cosas increíbles. Bueno, no les voy a decir nada más porque ya después lo van a ir descubriendo. Hasta la próxima. Chau.